Hola, ¿cómo estás? Espero que excelentemente bien y cada vez mejor. El día de hoy quiero compartir contigo 3 factores que, en mi propia experiencia han sido indispensables para el logro de mis propios objetivos. Inclusive son factores con los cuales trabajo en el coaching personal y que ayudan mucho a las personas en esa búsqueda constante de progreso, en ese logro de los diferentes objetivos. Acuérdate que somos seres de objetivos. Nuestra condición humana es sentir ese progreso. ¿Okay? Entonces yo quiero compartir contigo 3 factores indispensables que te van a ayudar en la consecución y en el logro de tus propios objetivos en cualquier área de tu vida. Número 1, la estrategia. Todos necesitamos saber qué acciones concretas debo de llevar a cabo para lograr mi objetivo. ¿Cuáles son esas acciones? Pues las que tú conoces, y si no las conoces las investigas, y si no te tomas en cuenta la historia o la experiencia de algún mentor, en fin. Que tú definas acciones concretas que te van a llevar de un punto A a un punto B. Ahora, dentro de la estrategia es fundamental estos 2 aspectos. Tener claridad de dónde estoy parado y saber con absoluta claridad a dónde quiero llegar. Es como un GPS. Tú necesitas poner la información de tu destino para saber cuánto tiempo te va a llevar, y necesitas poner también la ubicación en la que te encuentras para poder planear la ruta. Es exactamente lo mismo en la estrategia. Entonces tú necesitas acciones concretas. Acuérdate que la acción es el ingrediente indispensable para convertir una meta o un objetivo en realidad. Entonces tú necesitas primero una estrategia, los pasos a seguir para lograr tu objetivo. Segundo factor, la historia. Obviamente no es la historia de tu familia, no es tu historia pasada. Cuando tú estás planteando una estrategia y empiezas a tomar acción, la vida te va a presentar adversidades. Vas a tener retos que resolver. La historia es un elemento fundamental, inclusive, repito, para mí es inclusive más importante que la misma estrategia. No quiere decir que la estrategia no sea necesaria, es fundamental. Pero la historia que te cuentas cuando se te presenta un reto es precisamente de lo que te tienes que hacer consciente, porque muchas veces hablamos de que no tengo el dinero, o no tengo el tiempo, o tengo un miedo, puede ser, todos tenemos miedo, es una condición humana y no tienes por qué pagar doble. ¿Okay? Entonces necesito que te hagas muy consciente de la historia que te cuentas ante esa adversidad. ¿Okay? La historia viene siendo ese diálogo interno. Acuérdate que todos tenemos una resistencia interna. ¿Okay? La misma resistencia interna que nos protege. ¿Okay? Entonces necesito, si tú quieres lograr esos objetivos y encontrar la estrategia adecuada, necesitas hacerte muy consciente de esa historia. No tengo dinero, repito, no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento. Si tú estás constantemente en ese tenor de historia, es decir, tú estás contándote una historia en el malestar, tú te estás contando una historia con creencias limitantes, pues obviamente no vas a encontrar la estrategia. Porque eso me pasa, mucha gente me dice es que no encuentro cómo hacerlo. Cuando uno tiene realmente el interés, encuentra la forma. No sé si estés de acuerdo conmigo. Entonces es muy importante que te hagas consciente de esa historia. Porque recuerda, tú eres la historia que te cuentas de ti mismo. ¿Okay? Y ese es un factor fundamental. La historia puede ser constructiva, puede ser destructiva. La historia que te lleva a abandonar es aquella historia en la cual tú te justificas del por qué no haces las cosas que sabes que debes de hacer. Es la historia que te cuentas cuando culpas a terceros del por qué estás en la situación en la que te encuentras. O es la historia que te cuentas de esa víctima, de pobre de mí, yo no puedo, no es lo mío, no tengo el tiempo, etc. Entonces, tú puedes apalancarte de la historia si es una historia proactiva, si es una historia de buscar el cómo sí, o puedes quedarte y detenerte y abandonar inclusive tu propia meta si te cuentas una historia en el malestar. Entonces, primer elemento, estrategia, pasos concretos. Segundo elemento, hacerte consciente de la historia que te cuentas, porque repito, tú eres la historia que te cuentas a ti mismo, de ti mismo. Y el tercer elemento, ¿de dónde proviene el tipo de historia que me cuento? De mi state, de mi estado de ánimo. Es decir, mi estado mental, mi estado físico y mi estado emocional. Cuando tú te cuentas una historia de carencia, una historia negativa, es porque la emoción que está produciéndote en ese momento en tu cuerpo es destructiva, es negativa. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo esa emoción para contarme una historia diferente? Cambiar el enfoque.
Tú puedes cambiar tu estado mental inmediatamente cambiando el enfoque. ¿En qué estás enfocando? ¿En cómo sí o en cómo no? E inclusive tu estado físico, cómo caminas, qué es lo que proyectas. Entonces, es muy importante estos tres factores que seguramente estarás de acuerdo conmigo, son indispensables para lograr tus objetivos. Repito, resumo, estrategia, pasos concretos, la historia que te cuentas, que sea una historia proactiva, una historia constructiva, que busques el cómo sí, que te des cuenta que los elementos que necesitas para lograr tus objetivos están dentro de ti. Y si no, con una actitud constructiva, con una historia positiva, vas a encontrar esos elementos. Y el tercero, tu estado de ánimo. Hemos hablado a lo largo de muchos videos de herramientas que te van a ayudar a ti a mejorar ese estado de ánimo. Recuerda que es tu estado físico, tu estado mental y tu estado emocional. Gracias por prestar atención a esta cápsula. Si crees que a alguien le pueda servir esta información, comparte y recuerda, cree, actúa y logra. Nos vemos en la próxima. Gracias.